Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos podescuchas, queridos televidentes aquí en el canal de Proyecto Grado Cero. Estamos el día de hoy recibiendo a un querido amigo y un importante intelectual en temas de historia del arte, el doctor José María Durán Medraño. Estamos en esta ocasión para platicar con él. Víctor Hugo Pacheco. José María Durán. José María Durán. Muy bien, José María, pues un gusto tenerte aquí en México. Un gusto estar aquí en México. Finalmente pudimos realizar que realizaras esta visita acá a México. Ya hace una vez nos habíamos encontrado tú y yo ahí en la ciudad en donde tú vives, en una ciudad apacible, tranquila, burguesa, clase media. Burguesa, clase media, como es Berlín, ¿no? Por supuesto. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para conversar contigo sobre los temas que vienes desarrollando. Para quienes no conozcan al doctor José María Durán, él es de origen gallego, naciste en Vigo y has hecho un doctorado en Historia del Arte en España y actualmente te encuentras realizando tu proceso de habilitación, como se le conoce en Alemania, ¿no? En la Universidad Alemana. Has publicado, me permito presentarle aquí al público algunas de tus publicaciones: Iconoclasia, Historia del Arte y Lucha de Clases, que es el resultado de un premio, sí, ¿no? que ganaste. Luego publicaste Hacia una crítica de la economía política del arte en Plaza de Valdés, España, que es quizá el libro más denso teóricamente hasta el momento. Sí. Y después, recientemente, también en idioma gallego, publicaste La naturaleza de los escritores. De la naturaleza de los escritores. La naturaleza de los escritores, artistas y gusanos. Ensayo sobre el placer del trabajo en un diálogo con Karl Marx, ¿no? También recibió recientemente, el año pasado, un premio. No, este año. Es resultado. Es de este año. Es el resultado de un ensayo, de un premio de ensayo, ¿no? que ganaste allá en Galicia. Y bueno, ahora te encuentras justamente dando un seminario para el posgrado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional, y bueno, afortunadamente pudimos contar con tu presencia acá. Víctor, no sé si quieras comenzar con algún comentario, pregunta aquí a nuestro invitado. ¿Qué tal, José María? Bueno, yo quisiera comenzar con una cuestión, digamos, un poco general, ¿no? Y que tiene que ver con la forma en cómo tú estás conceptualizando el arte o la actividad artística, ¿no? En alguno de tus trabajos, ¿no? Tú mencionas que es incorrecto hablar de una especie de homo aestheticus, ¿no? Algo así, ¿no? En el sentido de que para ti estaría como totalmente relacionado, ¿no? Esta invención del arte con la época moderna, ¿no? ¿Cuál sería como un poco esta tesis, ¿no? Si nos la podrías explicar, ¿no? ¿Por qué no hablar de un homo aestheticus? Según yo la entiendo y lo que he podido ver en ciertas publicaciones, esto de la tesis del homo aestheticus viene a decir que el ser humano, por su esencia, digamos, como tal, el ser humano produce obras de arte. ¿Cómo es capaz de la expresión lingüística? ¿Cómo es capaz de trabajar el ser humano entonces también como homo laborans? Esto podemos hablar sobre ello si queréis, del homo laborans y el homo aestheticus se cruzan, podrían tener más similitudes de lo que en un principio parece. Pero cuando se destaca la tesis del homo aestheticus, diferenciándolo del homo laborans, lo que se tiene tras mente es una categoría, una noción del arte que sí es producto de la Ilustración europea. Entonces se está imponiendo a otros pueblos, a periodos históricos anteriores, una noción muy específica del arte que es el resultado de unas condiciones sociohistóricas determinadas. Es decir, en ese sentido se le impone a las prácticas concretas de esos otros pueblos o de esas otras épocas históricas un objeto que le es extraño. Por eso, en ese sentido, digamos que en términos altuserianos diríamos que esta categoría del homo aestheticus funciona ideológicamente para meter una determinada noción del arte
en prácticas concretas, y no es una categoría científica, sino ideológica. Muy bien, ¿no? Pues este es el primero ya de entrada fuiste durísimo con el tema. La pregunta era las preguntas de Víctor en este espacio suelen ser así. José María, yo quisiera que nos hablaras un poco de digamos, exponer, para invitar a la lectura, que me parece algo muy importante. Tú en este trabajo, que me parece que es tu primer libro, ¿no? No, es después de la crítica hacia la economía, sí. Perfecto. En Iconoclasia, Historia del Arte y Lucha de Clases, haces un ejercicio de lectura de dos procesos históricos, ¿no? Uh-huh. La destrucción de una columna en el transcurso de la Comuna de París, uh-huh. Estamos hablando de 1871, y vivencial, biográfico, me parece también de este libro, la segunda parte de este libro, donde habla sobre la destrucción del Palacio de la República en la antigua República Democrática Alemana, ¿no? La DDR, ¿no? Como sus siglas en alemán. ¿Podrías exponernos, digamos, yo sé que es complicado, la tesis que estás manejando con respecto a iconoclasia y historia del arte? Sí. Primero, para aquellos que no conozcan, me refiero brevemente a estos dos símbolos. El Palacio de la República en el centro de Berlín tiene una historia controvertida, pero bueno, fue construido un proyecto internacional donde participaron empresas no solo de la órbita, digamos, del socialismo real, de la que se llama socialismo real, sino también empresas canadienses, suecas, inglesas. Y era un poco como el buque insignia cultural de la República Democrática, una especie de ventana abierta al exterior enfocada hacia el occidente. Un palacio de cultura, conciertos, exposiciones con mucha vida en el centro de Berlín, y muchos berlineses lo recuerdan en ese sentido, un restaurante, un café muy bonito y con muchas lámparas, ¿eh? Entonces le decían la tienda de lámparas de Honecker, ¿no? Le tenía muchas lámparas así, que ahora que tienen esa estética retro que se ve también mucho por Berlín ahora. Y pues la columna Vendôme, pues la columna que celebra pues el militarismo del imperio francés. Yo comencé, esto lo explico un poco en la introducción del libro, yo comencé mi interés sobre el proceso de destrucción del Palacio de la República en Berlín. Yo conocía por historia del arte pues el problema que le había traído al pintor Gustave Courbet, que se le hizo responsable de la destrucción de la columna Vendôme. Yo conocía un poco el proceso en el que se había envuelto Courbet. Y entonces pues estaba paseando por el centro de Berlín, así, con una especie de mirada de flaneur benjaminiano despistada, y me fijé que uno de los carteles que adornaban todo este espacio en el que se estaba trabajando en la destrucción del palacio en aquella época, me fijé que había un cartel que ponía desmontaje, no destrucción. Es decir, una especie sí, eso es como si fuese una pieza de Lego, que les vas quitando las piezas, entonces yo no lo estoy destruyendo, sino estoy únicamente desmontando. Parece un eufemismo, ¿no? Es decir, y resulta que Courbet, en su justificación delante de los tribunales, cuando se le acusó públicamente de la destrucción de la columna Vendôme, él dice que yo no la ordené destruir, yo la ordené desmantelar. Entonces, una especie de que en el mundo moderno ya esta iconoclasia de la persecución de los iconos, que se quemaban iglesias, también en la Revolución Protestante en Holanda, como ocurrió, etcétera, que ya esto se suaviza un poco en el mundo moderno y ya nadie quiere destruir el patrimonio artístico. Entonces me resulta curioso la correspondencia, la analogía de dos procesos que son claramente iconoclastas, porque acaban la destrucción real de dos objetos históricos con un cierto valor artístico, en dos momentos muy diferentes y en dos ideologías muy diferentes, ¿no? Estamos hablando de la Comuna en 1871, como decía Marx, el primer ejercicio de comunismo proletario y en Europa, y
y estamos hablando de la reacción de la derecha alemana frente pues, al buque insignia cultural de la República Democrática. Y sin embargo, dos procesos que tienen sus paralelismos. En cuanto a mi tesis sobre la destrucción, yo creo que desde un punto de vista ideológico, y esto es un poco una idea un poco de provocación, que no hay, digamos, necesidad real de la destrucción. En el caso del Palacio de la República en Berlín era moderno, no era hasta típico que se podía criticar la arquitectura, el realismo socialista, fea, de concreto. No, es un edificio bastante moderno, bonito, no desentonaba. Hago todo un ejercicio de análisis de las justificaciones de por qué, pero decían que sí estaba contaminado con asbestos, y etcétera, pero no era tan grave, que se podía haber limpiado, renovado, no iba a costar tanto, etcétera. Es para mí la decisión política, la decisión ideológica de destruir conscientemente el pasado, la memoria de la República Democrática. Entonces, considero tan legítimo que la derecha juegue a ser iconoclasta como que la izquierda, los obreros, en París en 1871, pues destruyan y como símbolo del militarismo y el absolutismo francés, destruyan la columna Vendôme. Cada uno está ejerciendo un ataque directo al enemigo directo. En el caso de mi impresión particular, en el caso del Palacio de la República, está muy claro que hay una línea histórica en la línea histórica oficialista de Alemania. Hay una línea histórica que va desde la monarquía prusiana, pasando por el imperio, la República de Weimar, todos los problemas de las guerras, etc. Y la República Democrática Alemana es, digamos, un fallo en la historia, un hiato, una anomalía que como tal anomalía en el desarrollo histórico de Alemania, pues hay que borrar. Y uno de los pasos simbólicos era precisamente destruir el Palacio de la República. Entonces, comprendo la necesidad de la derecha alemana en destruir el Palacio de la República. Hay una frase muy interesante que tú rescatas, que me parece que es como una especie de detonante de algunas de tus reflexiones, que es, imposible que lo diga en alemán, pero la traducción que tú haces es algo así como la RDA, ¿no? Nunca existió, sí, ¿no? Una pinta que había ahí, ¿no? Ya cuando ya estaba todo destruido, las ruinas, hice la fotografía porque vi bueno, esta pintada hecha pues, por alguien, un graffiti hecha por alguien, y me pareció que era el resumen perfecto de todo el proceso, ¿no? Se acaba esto, se destruyen los símbolos, se marca el lugar de los vencedores. Por supuesto, quienes destruyen son los vencedores habitualmente para borrar la historia de los vencidos. Entonces, pues a partir de aquí, la República Democrática Alemana nunca ha existido. No, es maravillosa, ¿no? Es maravillosa porque... Resumen perfecto de todo el proceso. Y es caminando por Berlín, ver este espacio es impresionante porque de repente es un vacío, ¿no? Ahí hay un vacío impresionante. Hay un vacío, hicieron una especie de pradera, claro, pues muy bonito, se podía pasear, ver los perros, no se podía tirar ahí cuando hacía buen tiempo, los turistas también descansaban, que paseaban mucho por ahí. Se ha acabado. Ahora ya están levantando los cimientos de la reedición, en plan Disneyland, postmoderna del Palacio Real del Imperio, que es, digamos, la razón arquitectónica por qué destruyeron el Palacio de la República, pues para reeditar este Palacio Real. Digamos que se quitaron la idea de que el socialismo salían del siglo XIX, ideas del socialismo del siglo XIX, y regresaron al siglo XVIII, ¿no? O sea, se fueron más para atrás, sí, ¿no? Más o menos. La línea historiográfica, digamos, que le gusta a la Alemania actual, lo cual incluso desde un punto de vista democrático, socialdemócrata, construir hoy por hoy un palacio que reivindica la monarquía absolutista prusiana y el imperio alemán, pues me parece un poco que está fuera de tono. Bueno, Vic. Sí, bueno, yo me va a salir un poquito, ¿no? de esta
de esta intervención, ¿no? tan amena, ¿no? Siempre es interesante ver cómo estás como conceptualizando y entendiendo, ¿no? Desde la estética o desde el arte, ¿no? El lugar donde estás residiendo. Sin embargo, bueno, a mí me gustaría, ¿no? Que nos platicaras un poco más en términos de tu concepción sobre la estética, sobre el arte, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Porque si bien ha habido ciertas tradiciones de estéticas, ¿no? Que ponían en duda, ¿no? la función o la existencia incluso del arte en cuanto tal, ¿no? Por ahí un autor quizá alemán, ¿no? Bien, un poco distante, ¿no? No sé tú si lo tengas como muy presente, ¿no? Peter Weiss, el dramaturgo, ¿no? En la época de los 60s. Él por ahí mencionaba, ¿no? Que el arte no existía, ¿no? Lo que existían eran artistas, ¿no? Sin embargo, me parece que las tesis que tú manejarías serían todavía un poco más radicales, ¿no? O sea, no solo no tendríamos esta concepción del arte, ¿no? De esa forma como transhistórica, ¿no? Sino incluso la noción de artista la podríamos poner en cuestión, ¿no? No sé si podrías como comentar un poquito de esta percepción, ¿no? Del artista como autor, precisamente. Difícil, ¿no? Es una cuestión muy complicada. Con respecto, yo me planteo siempre, y esto tiene que ver pues con el método que describe Marx en la introducción a los Grundrisse, un poco a qué nos estamos refiriendo, qué estamos hablando cuando utilizamos conceptos, ¿no? Entonces la pregunta de ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de arte? Y el problema es que en la tradición occidental hay siempre una idea preconcebida, a priori, que se le impone a las prácticas concretas. Yo no trato de cuestionar el arte. De alguna manera, sí, en la historia humana ha habido, con diferentes nombres, ¿no? Siempre, el arte es un concepto que tiene una gran tradición en diferentes lenguas, en diferentes nombres. Comienza, como se ha sabido, en el griego, tecne, que deriva de nuestra tecnología, etc., ¿no? Bueno, pero tiene una tradición, la palabra, bastante grande, pero también ha habido discusiones acerca pues, de la poética, que también tienen mucho que ver, discusiones teóricas acerca de lo que seguimos entendiendo como arte, hasta que, digamos, la concepción sobre la fantasía, la imaginación, un momento que es el momento de la ilustración, pues se va reduciendo, las artes imitativas, no las otras más productivas, utilitarias, se van diferenciando una serie de cosas y se llega a este concepto en el que seguimos trabajando hoy, aunque parece un poco absurdo, pero que es el concepto de las bellas artes, ¿no? De las 7 bellas artes cuando se introduce el cine y todo esto. Que haya en tantos siglos de la humanidad tantas discusiones sobre algo concreto que está ocurriendo, que se refiere a prácticas concretas, pues te da que pensar de que hay algo de verdad en esta teoría y conceptualización en el que se llega pues esta noción de arte. Pero el problema, como siempre, es que incluso hasta los conceptos tienen historia. Entonces estos conceptos pues, cambian a veces de nombre, se llenan de nuevos contenidos, se transforman, y ahí entonces lo que suele pasar en la historia de la tradición filosófica occidental es que, con el peso del idealismo en sus diferentes versiones, es que siempre las ideas a priori tienen más fuerza que las prácticas concretas. Entonces el problema, que es un problema para mí bastante grande, y yo tampoco no estoy cerca de resolverlo, es, yo creo que la pregunta fundamental es entonces ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de arte? Porque lo que viene primero son las prácticas concretas, que tienen una tradición, tienen una historia detrás y también están influidas por ciertas teorías y conceptos. Y entonces en esa referencia, es decir, el arte es, digamos, cuando hablamos de arte, es, como diría Althusser, el objeto de conocimiento que nos ayuda a entender la práctica real, pero no es el objeto real, es decir, la idea no tiene una existencia, digamos, es decir, la idea está hecha en la práctica real. Claro, es decir, ahí evidentemente te pones en cuestión pues, muchas de las tradiciones más
comunes acerca de lo que es el arte, sus conexiones con la belleza, el artista lleno de ideas en los que expresa su voluntad en las obras como manifestación necesaria del espíritu del artista, todo este tipo de tradiciones que pues, se cuestionan habitualmente, pero que siguen, digamos, en lo común, el discurso común acerca del arte, pues evidentemente te las tienes que cuestionar. Muy bien, muy bien. Y yo creo que conectando con esta idea que lanza Víctor, tú estás proponiendo, y aquí precisamente con esta conceptualización que mencionas, estás proponiendo realizar más bien una crítica de la economía política del arte. Estás tratando de leer el problema del arte desde el problema de la teoría del valor de Marx, ¿no? Sí. Me parece que esto no es común, ¿no? Hasta donde yo lo conozco aquí, o al menos la tradición en México, que es la tradición de Sánchez Vázquez, va por otro camino, ¿no? Y que estás estudiando tú, porque has estado exponiendo ahora. ¿Nos podrías, digamos, a nosotros y al público adelantar cuál es este ejercicio de lectura que estás haciendo del arte desde la teoría del valor? Bien, entonces, yo cuando era joven, era más joven, tenía allí en casa, bueno, yo tuve la suerte de pues, nacer en una casa donde había las obras escogidas de Marx y Engels, las obras escogidas de Lenin, El Capital, en esta edición más antigua de Wenceslao Roces del Fondo de Culto Económico, etcétera. Y pues cuando era más joven tenía Anti-Düring y tal, y intentaba leer los primeros capítulos. Dirás tú ser que uno no debería comenzar con el primer capítulo del libro primero del Capital, que entonces uno deja de leer el libro. Tiene algo de razón, es cierto, porque uno se queda allí parado y no da. Y entonces tengo que entender esto de la teoría del valor, Y nada, con el tiempo, claro, evidentemente uno empieza a leer otras cosas y a entender esto, ¿no? Entonces, siempre pues, he tenido pues, ese interés por las relaciones económicas, que es un poco, digamos, esa manera de entender cómo funciona el capitalismo hoy, ¿no? Es decir, superando esa tesis que también hay entre muchos postmodernos, Marx está bien para el siglo XIX, las cosas han cambiado, hoy estamos en otro tipo de capitalismo. Bueno, dejemos el debate aparte, digamos que las categorías fundamentales de Marx, plusvalía, trabajo abstracto, etcétera, son fundamentales para entender el proceso capitalista hoy. Entonces, por las circunstancias que sea, estudié arte. Entonces, claro, aparentemente cuando estudias tienes, digamos, ese eje marxista, una perspectiva más dentro de la historia, como más sociológica, de intentar entender las circunstancias sociales. Uno se lee la historia social de la literatura y el arte de Arnold Hauser, etcétera, que para los marxistas pues, es un libro clave, claro. Y entonces, pues siempre la conexión económica, ¿no? Es decir, esto de qué pasa entonces con el capital, es decir, cómo entendemos esto, todo el trabajo de Marx con respecto a las prácticas artísticas y cómo se relacionan con el mundo capitalista. Y siempre, pues, uno me encontraba con la dificultad de decir que aparentemente el arte pues, no funciona en términos capitalistas. No se puede hablar de trabajo abstracto, no se puede hablar de tiempo de trabajo socialmente necesario, la producción artística no crea plusvalía, en definitiva, no hay fábricas de poemas. Uno cuando quiere ser escritor de poemas no va a la oficina de empleo y dice ¿dónde está la fábrica de poemas?, ¿no? Entonces, hay, claro, alrededor de esta problemática hay todas unas tesis, y esto pues hablando también con mucha gente, en el que el arte se expresa como una forma de liberación, donde no está sujeto a relaciones de capitalistas, donde la explotación es la explotación, la fábrica tradicional fordista, digamos, ¿no? Y el arte como una forma de liberación. Y pues yo siempre he creído que, ¿por qué no me llega esa respuesta? Me parece simple, me parece fácil de más. Es decir, bueno, como no funciona aquí, no parece que funcione, digamos que en la superficie de las relaciones sociales parece que hay una contradicción inherente. Entonces, todo mi trabajo, y esto ha sido un esfuerzo, tengo que decir, bastante grande, porque no es fácil, es decir, entender la teoría del valor de Marx, es decir, plusvalía, capital, dentro de las prácticas artísticas concretas. Y ahí, entonces, sí que realizo algo que me parece fundamental y que en mis artículos a veces lo explico más directamente, pero bueno, aún había que profundizar un poco más en ello. Tradicionalmente se entiende la esfera de producción del arte como una esfera ajena a la producción de valor. Claro, el artista no produce para un capitalista, después vienen los mecanismos de mercado y imponen un valor que le es ajeno
a la producción en sí, le imponen un valor que es el valor de mercado. Es ahí, por ejemplo, una de las tesis de Adolfo Sánchez Vázquez, que el arte se enajena, o el arte experimenta una cierta enajenación. El arte vendido entonces para el mercado. Pero bueno, si somos, digamos, fieles a Marx, el examen del sistema capitalista es el examen del proceso de producción. Es decir, la circulación es evidente, importantísima, pero para que la circulación se dé de una determinada manera, es decir, el cambio entre valores de cambio de mercancías, todo el proceso, dice Marx en Lua Text, todo el proceso de apropiación en el momento productivo ya está supuesto, se tiene que dar. Entonces, si hay un valor de cambio que de hecho se impone en la mercantilización del arte, también está supuesto en ese valor de cambio el proceso de producción artístico. Eso quiere decir, hay un proceso de producción artístico que es o que entra en relación muy cercana con el capitalismo, que no es tan ajeno en su esencia, digamos, contradicción del capitalismo, y en eso se basa un poco mi trabajo con la teoría del valor, es decir, intentar buscar en qué se diferencia, cuáles son las peculiaridades del trabajo artístico en relación al sistema de valoración capitalista. Y en ese sentido, si quiero dejar claro que mi tesis o mi teoría no se trata de subsumir el arte bajo las relaciones de capital, sino entender las relaciones reales más allá de cómo ellos aparecen en la superficie de la relación social. Claro, que sería estos mecanismos de mercado, ¿no? O sea, sí. Que es lo que se nos presenta, ¿no? Evidentemente. Todo el tiempo. Vic. Sí, es interesante, ¿no? Porque, bueno, ahí hay una parte, como conceptualización, ¿no? Que tú problematizas, ¿no? Y me gustaría, ¿no? Que pudieras ahondar un poquito en esta cuestión, ¿no? Porque precisamente todas estas prácticas, ¿no? Que se encarnan en la figura del artista, ¿no? El artista cuando se inserta, ¿no? En estos mecanismos del mercado, tú pondrías la tesis, ¿no? De que estrictamente no está ofreciendo al mercado, ¿no? Ya en esta integración del arte al capital, ¿no? Un valor de uso, ¿no? Sino que ya estaría de suyo, ¿no? Funcionando la cuestión del producto artístico como valor de cambio, ¿no? Uh-huh. No sé si podrías como explicar más esta tesis, que me parece sumamente interesante, porque efectivamente todas esas visiones liberadoras del arte pondrían el acento en el que el arte es específicamente un valor de uso, ¿no? Sí. Yo intento en mis últimas reflexiones diferenciar claramente entre lo que es, por una parte, el valor de uso, producto del trabajo concreto, y el valor de cambio, que es producto de otras relaciones concretas en las que el trabajo abstracto, la valorización del capital tienen un rol importante. Es evidente que los artistas, de una manera general, esto es siempre hablando en general, después las condiciones concretas habría que estudiarlas en más detalle, y no existen estudios económicos desde una posición marxista de lo que acontece realmente en el momento productivo artístico, es decir, por ejemplo, en los talleres, qué pasa con los asistentes, cuáles son las relaciones laborales, etc. Claro. Más allá de aquellas prácticas artísticas que ya se producen de una manera obviamente capitalista, estudios de arquitectura, el cine, etc. Obviando esos que ya es claramente, es decir, ahí no hay ninguna duda. Entonces, diferenciar las dos esferas, no entenderlas como polos necesariamente opuestos, es decir, el valor de uso está en el sustrato siempre, pero en el capitalismo ocurre una cosa que en otras sociedades no ocurría. Es que solo tenemos acceso a los valores de uso cuando estos primero se realizan como valores de cambio, cuando son mercancías. Este es el proceso que se da en el cambio. Entonces, digamos, partiendo de ahí, lógicamente,
Solo cuando se vende la mercancía artística, sea para un coleccionista privado, una galería, sea para un museo, etcétera, es a partir de ahí que yo puedo acceder al valor de uso del trabajo concreto del artista, pero se tiene que realizar primero como valor de cambio en el mercado. Entonces, ¿cómo es eso posible cuando no hay fábricas de pintores o de poemas, cuando es claro que el artista no trabaja para un capitalista? Entonces ahí, digamos que el problema enorme es cómo podemos entender esta idea del trabajo abstracto en el mundo del arte sin caer en una especie de análisis mecanicista donde, bueno, Marx dice que el trabajo abstracto ahí, entonces voy a intentar meter esta definición de Marx a priori, en el trabajo. Es decir, ¿cuál es esa esencia que permite a las obras de arte ofrecerse en el mercado como valores de cambio? Entonces yo parto de la tesis, digamos, del axioma, de la tesis de que a diferencia del trabajador doblemente libre, que ofrece su fuerza de trabajo en el mercado, a diferencia es que los artistas ofrecen los productos de su trabajo en el mercado. Y entonces ahí es cuando yo me planteo la pregunta de decir, ¿por qué los productos del trabajo son suyos? Y ahí lo dejo. Para invitar a la lectura, digamos. Muy bien. Es un tema muy complicado y que estaríamos una hora yo intentando de explicar bien dónde está el concepto, pero aquí lo que quiero dejar claro es que hay un proceso de apropiación, claro, que está muy en relación a los procesos de apropiación que nacen con el capitalismo, es decir, que anteriormente no se daban. Y es la idea de que si yo veo la diferencia entre la producción artística en el mundo medieval o en el Renacimiento y la producción artística en el mundo contemporáneo, en el mundo dominado por el modo capitalista de producción, los artistas en el Renacimiento no eran los dueños de los productos de su trabajo, aunque los productos fueran productos de su trabajo. Claro, pero no la iglesia... Esa propiedad no existía. Sin embargo, hoy sí. Claro. Y ahí tenemos que establecer y estudiar con más profundidad cómo es eso posible, cuáles son los cambios, incluso cuáles son las dialécticas de liberación que se producen en el momento de transformación de la sociedad europea en una sociedad dominada por el modo capitalista de producción. En este momento de tu desarrollo me interesa preguntarte, ¿cómo estás abordando el problema del despliegue tecnológico? Digamos, en el cine es muy claro, ¿no? Pero en otros campos, ¿cómo está esto modificando? Por supuesto, con respecto a otras épocas, que esto es clarísimo, pero ¿cómo afectaría esto el conjunto de tu argumento cuando efectivamente hay técnicas que permiten hoy una mayor productividad del trabajo? ¿Entra esto dentro entraría dentro de tu consideración al momento de plantear esto? Y, digamos, el embate tecnológico, la reproductibilidad técnica, como diría Benjamin, ¿o en dónde estaría situado esta parte? No, digamos, yo en mis estudios sobre este problema del valor, el trabajo abstracto, etcétera, no planteo el cambio tecnológico. Lo que sí que se observa, primero, básicamente, lo que yo he observado son dos cosas. Primero, la idea de la reproductibilidad técnica, hacer los procesos que permiten una reproducción de la obra de arte. En ese sentido, las tesis de Benjamin siguen siendo claves, porque, queramos o no, aunque tengamos esta perspectiva crítica acerca de la estandarización y la masificación, la reproductividad técnica produce también una democratización. Entonces, a no ser que no queramos ser más una cultura, por ejemplo, de lectores, y nos convertemos en una cultura oral, que es posible, que no estaría tampoco nada mal, han existido y han sobrevivido muy bien. En el desarrollo europeo, el desarrollo de la imprenta, es decir, ha producido luego, con evidentemente la llegada de la educación a las clases populares, etcétera, pues ha producido un aumento del conocimiento, etcétera. Y esta idea, por ejemplo, muy clara, cuando los libros se pueden reproducir, es que uno puede tener acceso al conocimiento sin tener que estar dependiente de la palabra del maestro, que era un poco como la palabra divina de aquel profesor de la Sorbona que decía esto es así, entonces tenías que seguir aquella palabra que era la única, la que realmente tenía peso y autoridad.
Entonces ahora tienes acceso a más fuentes, las puedes cotejar, etc. Y a mí eso me parece progreso. Claro. Hay una resistencia, digamos, casi absurda en las artes visuales, pintura, digamos, escultura o instalación, etcétera, a esa resistencia absoluta de la unicidad de la obra de arte, a seguir siendo única, original, etcétera, y que incluso ya algunos autores va contra la historia, que no tiene que ver ni siquiera con los procesos capitalistas de producción y valor de cambio, es decir, va contra la historia del proceso del progreso humano. Seguir manteniendo esa especie de aura original de la obra, que era, digamos, típica de los regímenes absolutistas, la obra dentro de la galería privada del príncipe, para su disfrute privado, etcétera, etcétera. Una época de democratización de los productos culturales, que ha llegado perfectamente al cine, la literatura, claramente, y que me ha conducido pues, a un progreso absoluto y a una democratización de la cultura. En el caso, por ejemplo, de la pintura, existen procesos de reproducción, como es en el caso de la obra gráfica, de las impresiones, grabados, etcétera, y sin embargo, en la teoría siempre de las artes, esa teoría jerárquica y elitista proveniente de las academias absolutistas, pues esta resistencia tenaz siempre se considera pues el arte gráfico como un poco más mecánico, no es como la pintura, que es más original en sí, que refleja más las aspiraciones del artista como genio, etcétera, ¿no? Hay todo un discurso como muy anticuado que realmente refleja otra época. Muy bien, muy bien. Vic. Pues si me permiten, yo quisiera pasar a ciertas Adelante. cosas un poco más, bueno, quizás sensibles para cierto público que nos escuche, ¿no? Y que tiene que ver con... Cuando empieza con la advertencia, párate. No. Que tiene que ver precisamente con esos breves cursos que estás dando ahorita en el posgrado de latinoamericanos, ¿no? En torno a la obra de Sánchez Vázquez, ¿no? La pregunta sería... Y creo que nos explicaras un poquito, ¿no? Esta idea de Sánchez Vázquez precisamente, ¿no? de derivar una estética de Marx a partir de los comentarios que hace o que hizo en su momento Marx, ¿no? sobre ciertas ideas estéticas o sobre ciertas obras o pasajes. ¿Cuál es la evaluación que tú haces con ese ejercicio que hizo Sánchez Vázquez en su momento y que, como bien decía Jaime, ¿no? Por lo menos dentro de el ámbito mexicano fue una de las corrientes, por decirlo de alguna manera, hegemónicas en términos de estética, ¿no? Bien, por partes. Primero, hay una... independientemente de que uno sea más o menos crítico con los autores que maneja, uno tiene que reconocer la importancia de esos autores, también el momento histórico que ellos están realizando su obra. Sabemos, no vamos a ponernos a hablar aquí tampoco de ello, de la importancia en un momento determinado de los manuscritos de Marx de 1844 y otros textos que fueron saliendo poco a poco para, de alguna manera, revivar una discusión que tiene que ver pues, con la idea del Marx humanista. Yo creo que ahí hay una discusión muy fructífera a diferentes niveles, donde también la discusión estética y el arte juega un rol muy importante, que es precisamente la confrontación de un Marx humanista frente al economicismo, el mecanicismo, el determinismo que proviene de la ortodoxia soviética. Tal vez el modo de producción, entonces ahí se liberarán las artes porque es el reflejo exacto del modo de producción. Entonces, no, hay, digamos, y esto se refleja muy bien en Adolfo Sánchez Vázquez en la teoría de la praxis, es decir, hay un espacio de liberación, son los sujetos en su praxis los que hacen la historia, etcétera, ¿no? Entonces hay ese momento de confrontación dentro del marxismo que no solo lleva a cabo Adolfo Sánchez Vázquez, también otros muchos autores, incluido muchos que se han considerado, han sido acusados también de ser de la otra parte, como Lukács, que no era el caso, etc.
en los debates de estética pues, anteriores, Lifshitz, Lucas en el Instituto Marx Engels de Moscú, Adolfo Sánchez Vázquez, Ernst Fischer, también un Herbert Marcuse, la edición en inglés de Eric Fromm de los manuscritos de 1844, con la idea del hombre Marx, etc. Es un momento importantísimo y hay que evaluarlo en la dimensión y reconocer la importancia que tiene. En ese sentido, cuando se habla o se recurre a los textos más o menos canónicos, cuando empezaron a salir en los años 60 y 70 sobre arte y literatura, comentarios a los textos de arte y literatura de Marx y Engels, de antología, recopilaciones, introducciones acerca de estos textos, pues en lengua castellana, pues la obra de Sánchez Vázquez surge como el referente. Es decir, es el referente y de hecho, pues de las ideas estéticas de Marx fue un libro ya publicado a finales de los años 60 inmediatamente en inglés. Y yo, por ejemplo, lo tengo en inglés porque me lo dio un antiguo profesor de la universidad, de la City University de Nueva York, un marxista muy bien. Para ti es una edición en inglés que ellos tienen y es una edición de referencia. Adolfo Sánchez Vázquez sigue siendo de referencia y es pues incluso su antología, que es impresionante, de estética marxista, es anterior pues, a las más conocidas y en inglés. Y después se incluye una tradición de interpretación donde hay nombres tan ilustres pues, como Herbert Marcuse y pues, Stefan Morawski, también un esteta polaco muy interesante, Ernst Fischer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una tradición muy interesante, Alfonso Vázquez está en ella. Es decir, él no trae y traduce textos de otros y los pone en el contexto mexicano. No, sí, él está en la vanguardia de ese desarrollo, de ese pensamiento y desarrollo filosófico. Aparte con aquello que también diferencia a Sánchez Vázquez, que es esa insistencia continua con la filosofía de la praxis, ¿no? Y que insiste muy bien en ello y con toda la razón. Esa es una parte. Por otra parte, yo cuando me enfrento a los textos de Marx y Engels, y habíamos hablado antes de que mi lectura de Marx es que siempre fundamentalmente con respecto a la crítica de la economía política, pero cuando se rastrea aquellos comentarios, aquellos párrafos que todos estos autores en diferentes momentos señalan, sobre todo con respecto a Marx, Engels, hay menos, y unas cartas bastante interesantes, etcétera, pero hay menos. Aquí Marx nos da una posición acerca del arte y lo estético, ahí ya yo soy muy crítico porque se sacan los textos de contexto. No se atiende a la especificidad de la discusión teórica en el que ese momento Marx estaba involucrado. A veces porque se extraen de cartas, de manuscritos que no estaban preparados para publicación, que son ideas que salen en un momento dado. Todos los que escribimos libros y artículos sabemos que cuántas veces tachamos ideas que nos parecen absurdas, es decir, no se atiende a ese tipo de peculiaridades. Y lo cierto es que no hay ningún desarrollo sobre arte y estética más de modo sistemático. Entonces es imposible, quiero ser categórico, y espero no equivocarme, empezar comentarios acerca del arte y la estética en Marx y Engels comenzan cosas diciendo, y esto ocurre, Marx pensaba que el arte era, ¿cómo es posible que alguien sepa lo que Marx pensaba acerca del arte? Cuando no hay ningún escrito donde él hablara del arte. Él comenta obras de literatura, sobre todo de literatura, de pintura, de escultura, es mínimo lo que existe. Pero él sí comenta, es decir, utiliza el arte cuando le interesa en contextos muy determinados. Claro, se sabe de memoria las obras de Goethe, las comenta cuando y Shakespeare, las comenta cuando le interesa. Pero él no hace un análisis ni social, ni histórico, ni económico de las obras. Incluso se podría decir que le asume un concepto de arte dado. Ni se lo cuestiona. Así como se cuestiona la economía política, así como se cuestiona Ricardo, así como podríamos decir que se cuestiona la dialéctica de Hegel, el concepto, digamos, el concepto de arte, además, es que podemos decir que no le interesa en absoluto. Y esta sería mi posición con respecto a todos aquellos que hablan sobre Marx y Engels en términos de teoría del arte o estética.
Claro, claro. No, es un punto de arranque distinto, ciertamente, ¿no? Yo creo que da para polemizar, Sí. digamos, para replantear, y creo que lo vas a hacer, ¿no? O lo Sí, estás bueno, lo haciendo, estoy ¿no? haciendo, sí, lo estoy haciendo. Sería interesante ahora que con todo este trabajo impresionante que está haciendo con las obras completas de Marx y Engels en diferentes puntos del planeta, con la edición del Mega, que ya habéis hablado aquí, creo, de este tema en bastantes ocasiones, pues sería interesante de tener la posibilidad de meterse dentro de todos los manuscritos y de hacer un léxico, digamos, como un diccionario de todos aquellos momentos donde hay, aunque sea una referencia mínima, para los investigadores poder ir, digamos, al texto, porque lo que sí me encuentro es muchas veces, hay estos estudios clásicos sobre la estética de Marx y Engels, por supuesto interesantísimos, de Lifshitz, de Lukács, y hay muchos autores posteriores, en los años 70 y 80, que no van directamente a la fuente de Marx. Esto le pasa, hay ciertos comentarios en la ideología de la estética de Eagleton. Hay ciertos comentarios, él lo hace de fuentes secundarias. Entonces, la fuente secundaria ya lo ha citado de Lifshitz, que era el primero. Entonces luego vino un inglés en el 76 que es Brouwer, que cita de Lifshitz y de Lukács. Viene Eagleton y cita de Brouwer. Entonces ahí se produce una especie de perversión, porque cada uno va citando una cosa que es más pequeña, claro, según cómo le interesa, ¿no? Y eso desde un punto de vista casi filológico es un problema. Claro, claro. Más bien, digamos, la pretensión no sería buscar tanto en Marx y Engels una teoría del arte, una estética, sino a partir del marxismo, ¿no? Comprender, plantearse los problemas del arte, ¿no? Me parece que por ahí iría un poco. Bueno, hay teoría estética marxista, es decir, independiente de lo que Marx y Engels opinaban sobre arte. Es decir, hay que diferenciar dos cosas. Uno, hay desarrollos estéticos marxistas, la teoría estética de Adorno, la marxista, podemos decir de aquella manera. Es decir, está la estética de Lukács, está de la Volpe, la crítica del busto de la Volpe, tiene Adolfo Sánchez Vázquez comentarios sobre ello. Es decir, está la crítica cultural de un Raymond Williams, que se puede englobar perfectamente dentro de la tradición marxismo y literatura, por ejemplo, dentro de la tradición marxista. La crítica los estudios más concretos de literatura, pero también la crítica de la ideología y del signo en los filósofos soviéticos Voloshinov y Medvedev. Es decir, hay una tradición marxista que no directamente no se apoya en estos fragmentos de Marx. Eso es una parte que se puede estudiar por sí misma y es, digamos, un desarrollo de la estética desde el punto de vista del marxismo, digamos, en general. Y luego está este otro tema, que es el tema de las recopilaciones de los escritos de Marx y Engels sobre literatura y arte, donde se intenta explicar entonces la posición estética de Marx y Engels. Y es donde ahí me centro en esta crítica, claro, en esa extrapolación, ¿no? Que creo que ahí habría que ser muy cuidadoso. Muy bien. Bueno, pues estamos alargándonos, José María, hay que aprovechar que estás acá, viajaste muchas horas, pero a mí me gustaría, digamos, estos serán temas que seguramente se reflejarán en algún momento en una tradición todavía muy escrita, ¿no? En algún texto, espero. Me gustaría preguntarte dos cosas, empezaría por la más sencilla y creo que es la más problemática también, como decía Víctor, para cierto público. Tu uso de Althusser, ¿no? Es un uso bastante heterodoxo, no es un althuseriano ortodoxo, los hay, subo, pues, lo sabrán. Lo sabrás seguramente. Hasta ahorita no han criticado al maestro. Claro, no has criticado al maestro, que es la premisa de todo buen althuseriano, es criticar al maestro. Ahorita vendrá la crítica, ¿no? Supongo. Hay una tradición de reflexionar lo estético a partir de Althusser, ¿no? Bueno, el más famoso de todos es Machery, ¿no? En la historia de la literatura. En México tuvimos una crítica althusseriana estética, que es la de Alberto Híjar, que comentábamos contigo más o menos por dónde iba, y bueno, ahora te ubicamos a ti, ¿no? Supondremos que hay más gente, ¿no? La primera pregunta que yo, sobre esto es ¿por qué Althusser? ¿Qué te está sirviendo de Althusser? ¿Qué estás viendo como un momento productivo para encarar la crítica del arte, la crítica de la economía política del arte, la historia del arte, desde este autor, ¿no? Bien, intentaré entonces ser breve. Como todo el mundo diría, a mí tampoco me gustan las etiquetas, ¿no? Entonces tampoco me considero
un althuseriano ni siquiera un gran conocedor de los textos de Althusser. Aparte que también los comentarios de Althusser sobre arte, bueno, las cosas interesantes sobre Brecht. Eso son muy interesantes. Sí, sí. Y después lo que más se ha comentado en relación al arte, pues la teoría de la ideología y los aparatos ideológicos también han tenido mucha influencia pues, en ciertos contextos. Evidentemente, es casi obvio, por ejemplo, una institución como el museo, etcétera, pues poderlo estudiar desde el punto de vista de un aparato ideológico del Estado. Esto sería, por ejemplo, también muy interesante. Yo creo que lo que hago es uso de ideas que me parecen interesantes. Me gusta mucho Mackay, hay otro autor menos conocido que es más específico para historiadores del arte, ha sido muy criticado por los humanistas marxistas con respecto a las artes visuales, por John Berger y otra gente, que es un griego, Nikos Nicolau. Historia y lucha de clases. Historia de lucha de clases, que asume una posición pues, muy claramente, en el mismo momento en que Mackay está escribiendo también. Y yo creo que Hadi Nicolau, desde el punto de vista de la historia del arte marxista, pues hay historiadores del arte marxista posteriores también muy interesantes, eso no quita, creo que merece más respeto, del poco respeto con el que se ha tratado su obra. Porque me parece que contiene cosas interesantes con respecto a la noción de ideología, de Althusser, que no están exentas de crítica, pero necesitaría un examen entonces atento, y creo que el libro se lo merece, y desgraciadamente no se ha hecho, nadie lo ha hecho, no parece, bueno, la historia del arte en cualquier caso, sea o no marxista, es intrínsecamente conservador. Eso aparte. Entonces yo considero que no me considero, digamos, un althusseriano, un lector de Althusser, a ver, donde lo que está, digamos, en los textos sí que utilizo a Althusser, digamos, donde me conviene. Me gusta Althusser, digamos que aquí, frente a una lectura de Marx, de origen o de inspiración lucasiana, a mí, pues sea por lo que sea, siempre me ha gustado, y esto desde ya hace tiempo, pues siempre me ha gustado la lectura althusseriana de Marx. Entonces es un poco en lo que me apoyo, la polémica con Ip Thompson, etc. Es decir, a mí, para el Capital me parece un libro fantástico. Claro. No, es un libro que estamos cumpliendo el aniversario, ¿no? El próximo año, los 50 años de ese texto. Yo, bueno, ahorita te hago otra pregunta con respecto a tu trabajo y algunas de tus conexiones. Pero bueno, Víctor, no sé si tú quieras... Pues más bien ahí yo haría una última pregunta, ¿no? Un tanto general y que me, bueno, ni tan general, ¿no? Sino que me llama mucho la atención, ¿no? Y me parece también como una parte fundamental de todo tu trabajo, ¿no? En términos de entender, bueno, más bien la pregunta sería, ¿cómo entender entonces o a qué te refieres, ¿no? En el sentido de que no existe el arte sino prácticas sociales que nos dan la noción, ¿no? de toda esta problemática, ¿no? ¿Cómo entender esa idea de esta conexión en donde pues, no estaría como este autor, ¿no? Propio, ¿no? Que saldría la obra de sí, etcétera, ¿no? Sino ya específicamente con una práctica social, ¿no? No sé si podrías como ahondar un poquito en ese sentido, que me parece realmente una de las de los aportes que tienes. No sé, es una pregunta difícil. De lo que se trata es digamos, mutilar desde dentro esa idea a priori del concepto de arte. Entonces el concepto de arte lo que nos tiene que dar es un conocimiento sobre las prácticas concretas. Entonces lo que tenemos que entender dentro de diversas tradiciones lo que está aconteciendo con estas prácticas. Entonces con la idea de práctica evidentemente le quitas también peso a la noción de autor. Es decir, ¿es realmente el autor responsable? Digamos, esa es la idea digamos, a priori del autor que expone idea, por muy interesante que sea en sus textos, etcétera, ¿es realmente responsable o es precisamente el autor, digamos, un nudo en un contexto concreto de diferentes relaciones sociales? Esto es un poco una traducción, digamos,
así rápida de lo que dice Marx en los Grundrisse, ¿no? Es decir, cuando de lo abstracto vayas a lo concreto, de repente no miras sujetos o individuos, sino miras clases, etcétera, ¿no? O fuerzas productivas, etcétera. Pues yo creo que sería un poco la lección a aplicar en el mundo del arte, y es por eso de que hablo de prácticas concretas. Esas prácticas concretas también tienen sus procesos de lucha de clases, tienen sus dialécticas de liberación, y eso es lo que habría que estudiar desde esta perspectiva. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos cerrando. José María, yo quería hacerte dos últimos comentarios más, preguntas muchísimo más sencillas que las que suele hacer el compañero Víctor. Sencillo. La primera es, tú no lo mencioné al principio porque no es propiamente de tu autoría, es un trabajo que compilaste en gallego, ¿no? Ainda do Capital. Ainda do Capital, sí. Ainda do Capital. Está publicado en gallego. Es una compilación en la que tú haces la traducción del alemán al gallego de algunos artículos de un libro que se llama Das Kapitals Neues Lesen, ¿no? Neues Lesen, sí. Es publicado en Alemania, coordinado por un profesor, Friedrich Otto Wolf. Que es el traductor de Althusser al alemán. Platicábamos, ¿no? esta situación. Yo lo que te quería preguntar en un primer momento sería ¿cómo estás viendo tú las lecturas del Capital que hace este grupo? Ahí hay un trabajo muy interesante sobre el trabajo doméstico en el caso de las mujeres, la lectura de Wolf, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú esa lectura en Alemania del Capital? Digamos, en unas condiciones difíciles, ¿no? Después del 89-91, ¿no? Es difícil ser marxista en Alemania, ¿no? Es difícil ser comunista en Alemania, ¿no? A pesar de la mega, a pesar de todo esto, es complicado, ¿no? Pero entonces, la primera pregunta sería esta, ¿no? La primera parte de lo que me gustaría finalizar sería esta, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú, ¿no? Estás con este trabajo de Wolf, pero hay otras lecturas, ¿no? Michael Heinrich, está la lectura muy conocida acá de Fritz Haug, ¿no? ¿Cómo estás ubicando tú este mapa en el contexto alemán actual? Bueno, sí, bueno, como no tengo de constelación, la idea de constelación de yo tengo esa visión englobadora, totalizadora, perdón, me sale el lucachiano. Sí. De que no me dedico a visualizar las diferentes corrientes y las polémicas dentro del marxismo en Alemania. Evidentemente, Frieda Wolf tiene, digamos, una tendencia althusseriana en su visión e interpretación de Marx, sobre todo con respecto a esta polémica de que se refiere Marx con esto de darle la vuelta a la dialéctica hegeliana, etcétera, que algunos lo ponen entredicho como, y tal, que realmente sí hay una influencia hegeliana, y pues, Wolf a lo mejor pues podría decir algo como bueno, tenemos que darle razón a Marx, y si él dice que estamos haciendo otra cosa, pues ¿por qué no? Es decir, pues quizás fuese eso, ¿no? Y pues intenta un poco quitar todos aquellos, lo que él consideraría como malentendidos a la interpretación althusseriana, la interpretación de Althusser de Marx. Es decir, que Althusser, yo creo que una de las cosas, si me permites el comentario, que yo entiendo un poco de la intervención de Althusser, es intentar introducir a Marx de nuevo en la tradición filosófica. Es decir, ya no es el Marx del Capital, es más economista, muy interesante como economista, pero los filósofos no nos interesan. Y después llegaron los manuscritos de 1844, mira, el Marx filósofo, y tal, sí que escribía de filosofía y tal. No, él, como dice, entonces está practicando la filosofía, una nueva filosofía, es una nueva praxis de la filosofía, no es una filosofía de la praxis, sino una praxis de la filosofía, con el Capital. Yo creo que un poco en relación a Althusser, el trabajo de Wolf se dedica un poco a dar a entender, es decir, que esto en sí tiene un sentido, lo que está con Capital, en paralelo el Capital y cómo se traduce en español para Marx de la revolución teórica. La revolución teórica. Que era un poco esto el proyecto de Althusser. Y el mismo Althusser se criticó a sí mismo, tuvo sus propios problemas teóricos también, etc., ¿no? En cualquier caso, en cuanto a este libro que te referías en alemán, que una parte muy pequeña la traduje entonces al gallego, a mí lo que me gusta de este grupo de gente, y pues también de un Heinrich y de otros, es esa que los alemanes, claro, pueden, porque es una cuestión del idioma, esa fidelidad
filológica los textos. ¿Dónde están? ¿En qué momento? Las diferentes fases en las que Marx produce el Capital, los manuscritos, no, este es más antiguo, aquí habla así porque es que aún no tenía plenamente desarrollado el concepto de capital, etc. Toda esa fidelidad. O sea, como extranjero que llega a Alemania y se encuentra con esta gente trabajando en estos textos de esta manera, claro, que lo que uno llega es una riqueza, la posibilidad, y cuando uno ya aprende alemán y tiene la posibilidad de ver los textos de Marx en lengua original, lo que se produce es una explosión, es decir, una riqueza en cuanto a la aproximación directa a Marx, y ya con una, insisto, esta fidelidad a los textos, a lo que está en el texto, sin caer en extrapolaciones o interpretaciones aventureras. Lo que Marx pensaba. Sí, Marx pensaba. Y la segunda ya es, te prometo ser más leve. La segunda parte de mi pregunta es, ¿qué estás haciendo, José María? Nos entregas ya este compilado, hay un par de textos tuyos circulándose en la red, en tiempos equívocos en la página los hemos colocado en alguna ocasión, en una revista colombiana, sí. 3 libros, uno en gallego, 2 en español. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué sigue? ¿Qué nos prometes? Bueno, lo próximo será, creo que, publicar en la revista de posgrado, digamos, algo sobre pues, estos dos días de seminario sobre la estética de Marx, Adolfo Sánchez Vázquez, pues publicar, digamos, es el primer proyecto, publicar un extracto. Y lo segundo, sí, importante, bueno, yo tengo, como habías mencionado al comienzo, tengo esta tesis, está acabando ya, estoy acabando este libro, que digamos todas estas ideas están ahí, lo que hemos expuesto ahora, ya reflejadas de una manera, un análisis exhaustivo en un libro que se llama Tesis de habilitación de profesorado en Alemania, y que bueno, pues tardará su publicación pues un montón de tiempo, y posibles traducciones, pues bueno, eso es frustrante, pero es así, eso sería. Y ahora pues el proyecto que estoy metido con unos artistas españoles es un análisis, una crítica visual en la forma de un libro de esta corriente pseudofascista que es el anarcocapitalismo, que tiene su gente pues en España, en Alemania y sobre todo en los Estados Unidos, que tiene una cierta fuerza, y la idea es un poco de darla, es decir, ofrecerla visualmente como una auténtica dictadura. La dictadura frente a la libertad que ellos proponen, la dictadura de las élites, y sobre todo de las élites concretamente masculinas y blancas. Sí, fuerte, está interesante esta intervención ¿no? política que estás generando. Víctor, pues para cerrar. No, yo... con eso sí, nos quedamos otra media hora aquí. Preguntas de las de... Bueno, José María, pues ha sido un placer tenerte aquí, nos da mucho gusto. Sí. Esperemos tener otros encuentros acá. En Alemania tampoco estaría mal. Tampoco estaría mal. Encuentro. Pero bueno, por lo pronto agradecemos al posgrado en estudios latinoamericanos, que es quien, el doctor José Gandey y a la doctora Guadalupe Valencia, quienes hacen posible tu presencia material, física acá. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a vosotros, un gusto de poder haber estado aquí con ustedes. A ti por el tiempo. Y bueno, pues cerramos en este momento, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto.